Muy bien, mandamiento número 5. Hoy estaremos hablando del quinto mandamiento que Dios le dejó al pueblo hebreo ahí en el monte Sinaí, capítulo 20 de Éxodo, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, vamos a empezar ahora a explicar este mandamiento. Hemos ido viendo uno a uno cómo esta ley que Dios le trajo al pueblo para que tuvieran un nivel de vida más elevado que los demás pueblos, como les he dicho. Estas leyes no todas eran nuevas, algunos pueblos ya las manejaban, algunos códigos, algunas civilizaciones antiguas ya los manejaban, pero de ahí, debido a que ya estaban adaptadas socialmente, entonces fueron adaptadas al pueblo hebreo, pero mejoradas, ¿no? Por Dios. Como ellos ya también tenían la costumbre, Dios agarra un pueblo que ya está lleno de costumbres, lleno de formas, lleno de ideas, lleno de hábitos. Entonces lo que Dios hace es pulir esos hábitos para llevarlos a un nivel para que fueran su pueblo. En este mandamiento es el quinto mandamiento entonces que Dios le da al pueblo de Israel. Entonces hay algo muy importante acerca de esta relación filial, de esta relación de amor, de familia, de padres a hijos, de hijos a los padres. En Egipto estaba sustentada toda esa gloria egipcia, en los fundamentos era en esa relación filial. En China, Confucio estaba sustentada en que la moralidad estaba en la relación paternal filial, fíjense. Eso eran los cimientos de lo que hablaba Confucio. Y los griegos tenían en la relación padre e hijo como la relación el hombre con Dios. Y era una buena semejanza del respeto que ellos buscaban, ¿no? Decían, es que así como tu hijo contigo, tú con Dios, entonces tenían un alto estándar de ver este nivel de relación. Los romanos, la patria potestad les dio poder y majestad en la relación que era familiar, padres e hijos. Entonces encontramos que todo esto ya se manejaba, pero Dios viene y lo eleva de nivel. A veces tenemos ese pensamiento como de que la ley, los hebreos fueron los primeros que tuvieron una ley, primeros que tuvieron mandamientos, y no es así. Antiguamente ya había estas leyes como está el código de Hammurabi, ¿no? Entonces, habla aquí de que honres al padre y a la madre, ¿no? Entonces, la honra, que es el respeto, el amor, la cordialidad, la obediencia que Dios nos exige hacia ellos, es algo que tiene que estar siempre en nosotros para poder ser unos buenos cristianos. Es un mandamiento el tener esa vida de respeto hacia ellos, ¿no? ¿Por qué al padre y a la madre? Bueno, porque son los pilares de la familia y la familia es el pilar de la sociedad. Además que los padres representan a Dios en nuestras casas, son la autoridad, ¿no? Entonces, para que un hijo honre a su padre, pues tiene que ser enseñado por los padres. Entonces, papá y mamá necesitamos enseñar a nuestros hijos a que nos honren, a que nos respeten, a que honren a Dios, a que lo obedezcan. Si no se lo inculcamos nosotros, entonces nosotros vamos a poder, no vamos a poder recibir un fruto de parte de ellos conforme van creciendo. Entonces, este honor se enseña y se inculca para que ellos lo puedan ejercer. No, en estos tiempos donde hay mucha anarquía, los hijos no respetan a los padres y después son problemas para la sociedad. Entonces Dios viene y le dice a los hebreos, no, aquí debe haber un respeto siempre hacia los padres, hacia la autoridad, ¿no? ¿Por qué? Hacia papá y hacia mamá, bueno, porque Dios a través de ellos suple necesidades que nosotros tuvimos en algún tiempo cuando éramos pequeños, cuando no nos podíamos valer por nosotros mismos. Ahí estuvo papá y estuvo mamá ayudándonos, ¿no? Defendiéndonos de nuestras debilidades. Cuando nos enfermamos, pues ellos nos atendieron. Cuando teníamos que ser alimentados, ellos nos dieron que comer. Cuando nos enseñaron a caminar, cuando fuimos aconsejados y fuimos aprendiendo todo. También ellos fueron la guía de nuestra vida cuando fuimos tan ignorantes, cuando fuimos desconociendo todo lo nuevo. Ellos nos fueron enseñando poco a poco, paso a paso, con toda la paciencia, cómo poder llegar a ser hombres de bien, ¿no? Entonces, dicen los estudiosos, fíjense que los bebés son la criatura que es dependiente e indefenso, que dura más tiempo en desarrollarse que otras criaturas. Por ejemplo, los bebés animales
ellos rápidamente los vemos fortalecidos, caminando, valiéndose por ellos mismos, independientes, buscando qué comer, etcétera. Pero los niños no. ¿Por qué? Bueno, hemos entendido que es porque entre más tiempo hay esa dependencia padres e hijos, se forma ese vínculo donde tiene que haber mucho amor, mucho respeto y mucho cariño hacia ellos. Entonces, en la sabiduría de Dios pone también estos procesos más largos para que el hijo pueda estar todavía más agradecido con el papá, con la mamá, donde ese vínculo materno, paterno está muy fortalecido. Entonces Dios les dice, enseñen a sus hijos a honrarlos para que también me puedan honrar a mí que soy su Dios, pero los tienen que enseñar ustedes, ¿no? Cuando dice aquí honra a tu padre y a tu madre, cuando vamos a la palabra padre, en la etimología de la palabra también puede entenderse cuando vemos en el diccionario Strong como principal, o sea que honres a tu autoridad. Entonces, cuando entendemos la paternidad de diferentes maneras, vamos a vivir muy distinto a como hemos vivido. No solamente es el lazo biológico o lazo sanguíneo donde yo honro a mi papá y mi papá me enseña ese honor, sino por ejemplo también debe de haber, aquí entra también ese honor y ese respeto con los ancianos, ¿no? Donde debe de haber de parte de ellos una cierta paternidad con la gente que es más joven que ellos, y la Biblia nos enseña ese honor de que nos levantemos ante las canas, los ayudemos, los escuchemos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros también los honramos con esa cierta paternidad por la experiencia, por los años de vida, entonces los valoramos y eso nos hace crecer como personas. También principales, como nos lo dice la raíz de la palabra, podemos entenderlo como nuestros pastores, nuestros ministros, nuestros líderes, que ellos ejercen un tipo de paternidad espiritual. Entonces, cuando nosotros los honramos, ¿verdad? Honra a tu padre o honra a tu principal, vemos que si ellos tienen un ejercicio sobre nosotros realmente como paternidad, entonces hay en nosotros ese honor como hijos y se hace un vínculo perfecto de amor en el que el trabajo, las situaciones, las indicaciones, la reprensión, la motivación, todo se ve de una manera diferente porque hay un vínculo y nosotros necesitamos tener ese honor. Y también los que somos pastores o que ejercemos algún liderazgo, desarrollar esa paternidad como principales, entender que ser líder o ser un principal es un tipo de paternidad que nosotros debemos de enseñar a los demás a honrar ese tipo de beneficios que Dios da. Entonces hay no solamente biológicos, los ancianos son principales, es un tipo de paternidad. Los líderes son un tipo de paternidad espiritual. De hecho, los políticos de nuestra nación, de nuestro estado, también debieran ejercer un tipo de paternidad en el beneficio del cargo que ellos tienen como políticos, y nosotros, pues como súbditos, nosotros como pueblo, honrarlos como nuestros principales al buscar ellos un beneficio para nosotros en todo tipo de áreas. Eso lo debiéramos de ver como un tipo de paternidad. Si ellos la ejercieran así y nosotros los honráramos así, entonces sería diferente, ¿no? Si alguien tiene un patrón o es patrón, también puede desarrollar esta paternidad como principal, es decir, viendo por sus empleados, viendo por la economía, y los empleados viendo por el cuidado de la empresa, honrando a sus principales, es decir, a sus patrones. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que ese honor al padre o al principal nos va a hacer formar un vínculo, y era lo que Dios quería en el pueblo hebreo, que ellos no solamente por legalismo obedecieran las cosas, sino que hubiera realmente vínculos de amor y de lazo, ¿no? Ser obediente a este mandamiento entonces era fundamental para las familias hebreas y para que la sociedad no se corrompiera, y así entonces pudieran gozar de los beneficios de estar en la tierra que Dios les había dado. Por eso les dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios sea, para que la promesa siga estando activa, ¿no? Hay algunos textos que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 21:15 dice que el que hiriera a su padre o a su madre morían. No había razón. El honor debía de estar ahí y Dios iba a respaldar eso. En Éxodo 21:17 dice que el que los maldijera también tenía que morir. Nadie debía hablar mal de ellos, nadie debía de desearles un mal. En Deuteronomio 21:18 al 21 hay una historia
el hijo que deshonra al padre son los hijos rebeldes y contumaces. Y hay algo aquí impactante porque había una indicación para los padres, es decir, los hebreos que tenían un hijo rebelde, un hijo borracho, un hijo glotón o libertino, como le quieran decir ustedes, los padres lo tenían que enseñar, lo tenían que aconsejar, lo tenían que educar. Pero si este hombre, hablando ya de un adulto joven, no aceptaba, entonces tenían la obligación los papás de sacarlo ante los ancianos. O sea, lo llevaban a la autoridad los papás y le decían, este hijo mío es glotón, borracho, este no quiere obedecer. Ellos le levantaban un juicio como pueblo, como nación, y determinaban si ese hombre no se quería arrepentir, no quería honrar a sus padres y no quería hacer bien las cosas, entonces era apedreado. Pero era una responsabilidad de los papás hacer esto. ¿Para qué? O sea, qué cosa tan tremenda, ¿no? Qué cosa tan terrible lo que pasaba ahí, pero era el beneficio de ellos, ¿no? Entonces estamos hablando no de niños, sino de jóvenes adultos que no aceptaban los requisitos de la ley de Dios, no les interesaba lo de Dios. Entonces los padres no debían excusarlos y protegerlos, sino debían de tener la iniciativa de que ellos fueran juzgados, ¿no? Obviamente hoy no estamos en esos momentos tan drásticos de desearles la muerte y nada, pero estamos en la otra parte en la que nuestros hijos pueden ser rebeldes, pueden ser contumaces, no querer nada con Dios, y nosotros ahí nos estamos, no, que mi niño, no, que mi niña, mira, llegó bien borracho, hazle algo de comer para que se alivie. No, el cristianismo lo hemos degradado nosotros, dejándole a las nuevas generaciones un cristianismo totalmente aligerado. Qué bueno sería que nosotros los papás, las mamás, entendiéramos esta palabra y la pudiéramos aplicar en este tiempo en un sentido diferente, pero aplicarla de que no está bien que dejemos que nuestros hijos sean groseros, que nuestros hijos sean borrachos, que nuestros hijos sean glotones, que se la pasen de fiesta, que se la pasen de mujeriegos, que no lleguen a la casa, que no tengan horarios, que nuestras hijas anden con uno, anden con otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no tomar estas medidas de saber que eso los aparta del pueblo de Dios, los saca de la salvación, los priva de las bendiciones? Y nosotros somos arrastrados también por permitir todo este tipo de cosas, porque no hemos enseñado y obligado a que los hijos nos honren y nos respeten. Tanta ley que ampara ahora la desobediencia y la liberalidad, pareciera ser que nos quitan el poder a los padres que Dios nos ha dado y la autoridad que Dios nos ha enseñado. Pero vivimos con miedo. Oh no, mi hijo se va a ir de la casa. ¿Qué va a hacer de él? ¿Qué va a comer? Pobrecito. No, nosotros debemos de tener esa autoridad de Dios y si en nuestra casa se predica la ley de Dios, se vive la ley de Dios. Y la ley de Dios es que ustedes honren a Dios y lo respeten. Yo no puedo obligar a mi hijo a amar a Dios, no, pero sí lo puedo obligar a que lo respete porque vive en mi casa, porque soy su padre, porque es la atmósfera, es la fe que hay en nuestro entorno. Entonces el respeto es muy diferente a los sentimientos y a las emociones. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender a vivir, que nuestros hijos respeten todo lo que la palabra de Dios dice. Entonces la iniciativa, ¿dónde empezaba? ¿Con los hijos? No, empezaba con los padres cuando miraban que estaba desviado un hijo, una hija, entonces ellos tomaban esta iniciativa. ¿Por qué? Porque si los hebreos permitían ese tipo de anarquía, entonces después ellos iban a ser un problema para la sociedad. Y eso es lo que pasa cuando en las casas no hay reglas. Después es la sociedad la que vive todas estas carencias que se tuvieron dentro del seno familiar. Entonces, ¿qué evitaban los hebreos? Pues la delincuencia juvenil. Estaban bien pastoreados los jóvenes. ¿Por qué morían en ese tiempo? Pues porque no había esperanza. Alguien que deshonra al padre, ¿a quién va a respetar? Pues a nadie. Si no eres capaz de honrar a los que estuvieron contigo desde que naciste y te formaste, pues no, lo demás va a ser pura apariencia, ¿no? Entonces los padres tenían que tomar mano firme. Y ese es el consejo, mano firme. Ellos los llevaban con las autoridades para que fueran juzgados. Qué bueno sería que no volviéramos a ese tiempo donde los papás pueden llevar a los hijos con el pastor y el pastor debe de estar listo para eso. Un consejo:
siempre y cuando la familia del pastor también tenga un buen ejemplo, porque a veces los rebeldes, a veces los glotones, los borrachos son los hijos de los mismos pastores. Entonces no le vas a llevar a tu hijo a un pastor que sabes que ni siquiera él lo ha podido hacer en su casa, el que su casa le sirva a Dios. O sea, es muy difícil, no estoy juzgando, estoy diciendo que a veces pasa, sería difícil, ay, pastoreame, aconséjame a mi hijo, cuando tu hijo o tu hija pues realmente no están viviendo las reglas que él va a aconsejar. Pero sí sería bueno que hubiera nuevamente ese vínculo, no como el de antes, que los papás asustaban a los niños, le voy a decir al pastor, y mírelo pastor, porque ellos ya habían perdido la autoridad en casa, y los pastores todavía se atribuían el, vas a ver chamaco, así. Eso no corresponde a un pastor. El pastor debe de estar ahí para aconsejar con su ejemplo, con su vida y con la palabra de Dios y con su familia, para que entonces las palabras puedan tener peso. Si no, pues no hay nada de eso. Entonces es impactante cómo de repente el tomar un control sobre un muchacho que era libertino o que era un borracho sin ley, los papás tenían que arrancarse el corazón y llevarlo a que lo juzgaran. Pero esta ley venía a elevar el sistema de honor y de respeto, porque por ejemplo, miren, los romanos y los griegos después, ellos le daban el derecho a los papás de matar a sus hijos, que ellos eran desobedientes. Decían, no, pues tú es tu hijo, si tú consideras que se tiene que morir, mátalo, ¿no? Pero la ley de Dios no le deja esa autoridad a los padres, ellos lo tienen que llevar y los jueces tienen que determinar esto, ¿no? Entonces en Deuteronomio 27:16, agregándole a este honor, dice que es maldito el que deshonre a sus padres. Entonces, cuando los muchachos caían en este tipo de libertinaje, pues se maldecían ellos solos, ¿no? Entonces hay que respetarlos a los padres. Ahora los hijos pues son intocables, ¿no? Aún las autoridades los respaldan para que ellos después sean una carga terrible para la sociedad. Entonces, hermanos, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Efesios 6, del 1 al 4, dice que es justo obedecer a los padres. O sea, esa palabra el apóstol Pablo nos la da de parte de Dios, dice que es justo, ¿no? Y que es el primer mandamiento con promesa: te irá bien y tendrás larga vida, para que tus días se alarguen, dice, en la tierra que Dios te da, o sea, en la promesa. A eso se refiere. También dice Pablo, padres, no provoquéis a ir a los hijos, criadlos en disciplina y amonestación. O sea, el mismo Pablo está diciendo, no estar ahí buscando que ellos nos odien, que ellos tengan riñas con nosotros, ni aprovechándonos de ellos, sino disciplinarlos y amonestarlos en el amor de Dios, para que ellos entonces puedan también aprender y enseñar ese respeto. Colosenses 3:20 dice, obedeced a vuestros padres, esto agrada a Dios. Es decir, si alguien quiere agradar a Dios, empieza por la obediencia a los padres. Entonces aquí, vean, cierro este comentario de este mandamiento número 5. Jesús, ¿qué dijo Jesús acerca de este mandamiento? Mateo 15:4 dice, cuando Jesús cita este mandamiento donde los judíos manipulaban sus posiciones, decían, no, es que esto es de Dios, y así evitaban ayudar a sus padres. Y Jesús le dice, hipócritas, porque con algo de Dios dejan de cumplir el mandamiento que se les dijo desde la antigüedad. Entonces Jesús viene y respalda este mandamiento como lo hizo con los otros 4, ¿no? Mateo 19:19 dice, cuando el hombre le preguntó qué tenía que hacer para obtener la vida eterna a aquel joven rico, el Señor le dijo, honra a tus padres y a tus madres, tu madre, entre otros mandamientos. Pero lo que estoy diciendo es que Jesús en el Nuevo Testamento le siguió dando validez a la ley, porque la ley Él la cumplió, pero sigue vigente, entendiéndola con el poder del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, espero que este mandamiento sea de mucha bendición para ti. Si tú eres un hijo rebelde, un hijo borracho, un hijo que no estás en la ley de Dios, te invito para que te sujetes a tu papá, a tu mamá, a la obediencia, que ellos te enseñen la fe verdadera, la fe correcta, para que tú también puedas gozar de las promesas de Dios. Y a ustedes, papás, mamás, me invito a que no permitamos que nuestros hijos se pierdan, que sean rebeldes, contumaces, borrachos, glotones, mujeriegos, y las muchachas también, de cascos ligeros, etcétera, etcétera, para que ellos no se pierdan de la bendición de gozar de una relación íntima con Dios. No es algo social esto, no es un pensamiento personal, es la ley de Dios que dice que tenemos que respetar, honrar
padres y madres y a nuestros principales para estar agradando a Dios. Mi deseo es que Dios te bendiga. Espera el mandamiento número 6. No matarás. Dios te bendiga.